Bienvenidos a este devocional en su día número 5 y se llama Enfrentando el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, aunque muchas veces no entendemos el por qué nos pasan las cosas, tiene un propósito en todo lo que vivimos, en todo lo que vamos enfrentando, todo tiene un propósito en nuestras vidas. Y pienso en cómo, si lo vivimos, es como podemos empatizar con otras personas y podemos entenderlos de cierta manera. En una ocasión escuché a un pastor que decía que fue a un sepelio de un bebé y el pastor titular o el que estaba a cargo de esta ceremonia decía a los padres, no entiendo por lo que están pasando. Y este pastor decía que de primera impresión para él sonaba insensible. Este pastor sonaba insensible con la familia. ¿Cómo iba a decirles, no entiendo lo que están pasando? Y después él reflexionaba y decía, tiene razón, o sea, no lo entiende porque no lo ha vivido. Al igual que tú y que yo tal vez no hemos vivido muchas cosas y no alcanzamos a entender la profundidad de lo que las personas están viviendo. No alcanzamos a empatizar, no alcanzamos realmente a sentir su dolor o su tristeza. Y justo aprendemos hoy de Jesús en este camino a la cruz, a su sacrificio, de todo el sufrimiento que él tuvo que pasar y que tuvo que vivir para hoy podernos entender a nosotros. Y no solamente fue un dolor físico, como lo vemos en las películas. Alcanzamos a ver tal vez un poco de lo que él sufrió, pero también sin entender la profundidad de lo que él vivió, de lo que él sintió al enfrentar el sufrimiento. Y hoy quiero compartir con ustedes y junto con Jessie, que me acompaña también, el dolor que Jesús estuvo enfrentando en estos días. Y quiero enfocarlo también al dolor emocional. El sufrimiento, como les decía, no solamente fue físico, sino también fue emocional y también fue espiritual. Dentro del dolor emocional, Jesús sufrió rechazo por las personas a las que él venía. Dice la Biblia que a los que vino no lo reconocieron. Él sufrió rechazo, también sufrió humillación al hacerle burlas y decirle, pues tú que te crees o que dices que eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le ponían una capa para simbolizar, pues eres rey, pues ponte una capa, pero en son de burla, fue humillado por las personas. Y también Jesús se enfrentó a la injusticia, porque Jesús, al ser libre de pecado, libre de mancha, no había nada que lo pudiera condenar, no había nada por lo que mereciera esa cruz humanamente hablando, era como que no había algo que lo pudiera juzgar, pero sin en cambio él cargó con esta injusticia de la crucifixión, que era el castigo para todos los malhechores, para todos los que habían cometido alguna falta a la ley. Ese era el castigo que tenían para ellos. Y Jesús fue injustamente condenado a los azotes y también fue condenado a morir en una cruz, que era la muerte más vergonzosa que se podía eh, pues vivir en ese momento que Jesús vivió entre nosotros. Y quiero invitarte a leer en tu Biblia, en Mateo, en el capítulo 26, vamos a leer el versículo 36 al 40. Jesús en Getsemaní. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Aquí voy a parar y podemos reflejar, leyendo la Biblia, de la tristeza y el dolor emocional que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Estaba a unos pasos, a unas horas de llegar el momento más difícil de su vida, y él refleja aquí tristeza y angustia. Y también es el imaginar lo que él vivía como ser humano.
porque muchas veces se confunde, decimos, ay, es que es Dios hecho hombre, y pues como Dios, pues no, a lo mejor no sintió nada, pero aquí la Biblia nos habla de esta sensibilidad también en lo emocional, de cómo él sufrió tristeza y angustia. El versículo 38 sigue, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Y aquí podemos ver esta necesidad de contención de Jesús. Él tenía esta necesidad de sentirse protegido o apoyado por sus amigos, sus discípulos, y podemos entender hasta cierto punto la angustia y la ansiedad que Jesús estaba viviendo. Y los discípulos, pues no pudieron, dice aquí la Biblia, ellos se quedaron dormidos, ellos no pudieron estar con él, no pudieron entender por lo que Jesús estaba pasando, como te decía el ejemplo del pastor. O sea, no es que uno sea insensible, simplemente no podemos entenderlo hasta no vivir una situación similar. Y pienso que los discípulos, pues estaban cerca de Jesús, pero no lograban entender lo que Jesús ya sabía de lo que iba a enfrentar, esta angustia de Jesús, esta tristeza, dice aquí la Biblia, la angustia que lo invadía, sentía morir, o sea, este dolor emocional antes de empezar un dolor físico, pues también es un momento donde podemos reflexionar cómo Jesús nos puede entender, cómo Jesús puede ser sensible a nuestras necesidades hoy, porque Él, al igual que nosotros, vivió rechazo, vivió abandono, vivió injusticia, vivió humillación. Y queremos seguir aprendiendo más de Jesús, queremos seguir mirando más profundamente su sacrificio, que no solamente fue un día, un momento, sino fue todo un proceso que lo llevó a dar lo más preciado que tenemos, que fue su sangre en esa cruz. Hola, qué gusto que estén todos aquí con nosotros. Y pues vamos a hablar ahora de la parte física que vivió Jesucristo y el dolor que él vivió fue sobrenatural. Nadie podría soportar todo lo que él soportó y que desde antes él sabía que iba a pasar por esto, ¿no? Por eso sufrió tanto, se angustió tanto que sudó sangre. Lo podemos ver eso en Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow, ¿se imaginan la angustia de saber lo que él iba a vivir, de lo que él iba a pasar? Y fue tanto que derramó ese sudor de sangre. Y después nos vamos al momento en el que lo van a crucificar. Vamos, por favor, a Mateo 27:28 al 31. Dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y es que desde antes de llevarlo a crucificar, Pilato ordenó que fuera azotado. Dicen que fueron 39 azotes, que era como lo máximo que se podía dar, pero estos azotes cortaron su piel hasta llegar a un chorreo de sangre arterial. No conforme con eso, le incrustan
la corona de espinas en el cuero cabelludo como esa burla por ser el rey de los judíos. Sus azotes nos permiten ver lo humano que fue y el ejemplo que él nos da ante cualquier azote que podamos sufrir en la vida. Así comienza la vía lenta y dolorosa de nuestro Señor, donde a pesar de querer caminar recto, no podía, porque pasa como cuando sientes un dolor muy fuerte y te quieres desmayar, no logras mantenerte en pie. Pero él, a pesar de todo, todavía carga la pesada cruz y sigue con esta pérdida de sangre. Le impiden la respiración, la situación, y después, cuando llega ya a la crucifixión, le meten clavos en las muñecas, lo cual le impide poder exhalar el aire. Inhalar lo logra, pero exhalar no puede. Se comprime el corazón, comienza una asfixia intermitente y los pulmones torturados hacen un esfuerzo frenético por respirar. Y todo esto se los platicamos porque a veces no hacemos esta conciencia del dolor tan fuerte que él vivió solo por amor a nosotros y que su cuerpo fue torturado de una manera tremenda y que él sabía de antemano que iba a ser así, pero decidió hacerlo. Después, quiero que revisemos ahora la parte espiritual, porque horas y horas de dolor no se comparan con la agonía que él sufrió por sentirse abandonado por Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me he sentido abandonada y es una de las sensaciones más dolorosas que he atravesado en mi vida. Y han sido momentos en los que no sabes ni qué vas a hacer, ni qué va a suceder, porque tienes miedo, angustia de sentirte solo. Pero gracias a esta cruz, nunca más me volveré a sentir abandonada, sola, desolada. Y él sí lo vivió en ese momento, lo sufrió, porque él siempre había estado conectado con su Padre. Entonces, su misión de redención aquí se ha completado y puede dejar que su cuerpo muera. Este es el milagro de la expiación y la esperanza de la mañana de Pascua. Todo por amor a ti y a mí. Sí, por amor a nosotros. Ahora vamos a una reflexión acerca de lo que acabamos de hablar. Eric. Fíjate, ya es que de verdad no alcanzo a entender, como venía diciendo, tan grande sacrificio hecho por mí. Es algo Sí, inexplicable. De verdad, mi razón no lo entiende, pero puedo pensar en ese amor tan grande, ese amor, como veníamos diciendo desde el día uno, ese amor que no cambia, ese amor que permanece por nosotros y que llegó hasta este nivel de sufrimiento, de dolor, tanto físico, emocional y espiritual. Jesús estuvo dispuesto a cargar con mi pecado, con mi maldad, a pesar de saber que eso le iba a costar estar lejos de su Padre. Esta separación con Dios que nunca había experimentado y estuvo dispuesto a vivirlo.
Y hace, no sé, el devocional anterior decíamos de que ese precio de sangre, que era una sangre pues valiosa que se tenía que derramar para nuestra redención, y decíamos que se hacía a través de sacerdotes, ¿no? Que teníamos, necesitábamos un intermediario para acercarnos a Dios y que hubiese este perdón de pecado. Y me encanta saber que Jesús, en su plan perfecto, sabía que necesitábamos un sacrificio único, santo, sin mancha y sin pecado, para poder perdonar el pecado y la maldad de toda la humanidad, el nuestro incluido, claro. Y en Hebreos 4, vamos a leer para reflexionar, Hebreos 4 en el versículo 15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En Jesús tenemos este gran sumo sacerdote que nos puede ayudar a acercarnos a Dios, que se puede compadecer de nosotros, porque Él vivió todos los dolores posibles, Él conoce todo por lo que estás viviendo, todo lo que estás enfrentando, esos momentos de angustia, esos momentos de desesperación, donde a lo mejor estás pasando una enfermedad, donde tienes un dolor, donde estás viviendo crítica, rechazo, juicio, humillación. Jesús te entiende, Jesús te conoce y Él puede ayudarte en este momento difícil porque Él ya pasó por ahí, porque Él ya lo vivió, porque Él lo enfrentó y no solo lo enfrentó, sino que venció también. Y pues el día de hoy queremos animarte a que reflexionemos en ello. ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? ¿Qué es aquello donde tú te sientes no hay esperanza o ya no hay una solución o tal vez nadie me entiende? Reflexiona en ello y voltea a ver la cruz de Jesús. Si tienes tiempo y oportunidad, lee tu Biblia en Mateo 26, Mateo 27, lee y repasa el sacrificio que Jesús hizo por ti y de verdad que vas a encontrar en él este apoyo incondicional, este amor incondicional que no termina, que no solamente es Semana Santa una vez al año y ya se acabó, cerramos las Biblias y hasta el otro año. Dios, Jesús, su palabra está con nosotros a la distancia de una oración, está con nosotros cuando abres tu Biblia, no importa el día, la hora, solamente acerquémonos, como dice aquí, confiadamente, porque Él te ama, te escucha y está dispuesto para ayudarte. Así es, Eri. Acerquémonos confiadamente a este trono y oremos. Padre, gracias, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Porque así como hoy pudimos revisar, no fue solamente físico, sino fue en todas las áreas de tu vida, aquí en la tierra. Y todo esto lo vemos que lo hiciste con un gran amor por nosotros. Gracias, gracias por cada dolor, por cada situación que tú sabías que ibas a atravesar, pero que quisiste hacerlo también para poder entender lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Te pido porque seas tú el que obre en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en las más dolorosas, en las de rechazo, en las de agonía, de tristeza, de dolor, de separación espiritual. Señor, te ruego porque seas tú con cada uno de nosotros y que nos ayudes para permanecer firmes, que nos des la fortaleza para enfrentar cualquier situación que estemos viviendo, pero sobre todo, Señor, para que podamos glorificar tu nombre, así como tú lo hiciste en la cruz. Te ruego por cada uno de los que están escuchando este mensaje, porque sean bendecidos y sean llenos de ti y puedan reflexionar y comprender el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.